Vamos a continuar, o vamos a empezar realmente con la primera charla, la primera conversación con Remedios Zafra, a la que agradezco enormemente que se haya desplazado para asistir a nuestros diálogos. La verdad es que me sorprendió que aceptara. Pensábamos que era una mujer tan ocupada que no sería posible que viniera a estar junto con nosotros. Bueno, esta sesión de la mañana hemos dejado el protagonismo a la reflexión crítica sobre la cultura contemporánea, el diseño y la creatividad. Por eso hemos contado con la ayuda de Remedios Zafra, de Alice Rushworth y de Elizabeth Rosselló. Como antes hemos comentado, el diseño ha de ser herramienta de transformación social e innovación. Los diseñadores hemos de ser conscientes, a través de esa visión crítica, cuál es el entorno sociocultural en el que nos movemos y qué actitud y acciones podemos adoptar para influir en él. No voy a intentar relatar el currículum de Remedios Zafra, porque creo que ocuparía su hora de ponencia. Os recomiendo que visitéis la web, muchos lo conoceréis. Ella se define como escritora y ensayista, cuya labor ha adquirido conocimientos, ha investigado a lo largo de su carrera en el campo del arte, la antropología social y cultural, la filosofía política, creatividad, cultura urbana, feminismo, estéticas contemporáneas, cultura digital, ciberfeminismo y unas cuantas cosas más. Esto la ha llevado a ser docente, investigadora en diversas universidades nacionales e internacionales, conferenciante, comisaria de exposiciones, articulista en revistas y, como ha definido ella, como define en su web, principalmente escritora, que abarca los campos de la poesía, la literatura y el ensayo. Hay un detalle que me llamó mucho la atención cuando leí con detalle su currículum, su web, es que además es científica titular del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cosa que cuando tengamos ocasión pues nos podrá, no en este momento, pero me despierta la curiosidad para saber las actividades que desarrolla en este instituto. Bueno, su campo de reflexión e investigación es el estudio crítico de la cultura contemporánea, el feminismo, la creación y las políticas de identidad en las redes. Dentro de su obra literaria destacamos algunas obras premiadas, como Lo mejor no es que te vayas y la obra poética Despacio. Y sobre los ensayos, pues tenemos su obra reciente, que es Frágiles, cartas sobre la ansiedad y la esperanza en la nueva cultura, y una de la que creo que nos va a hablar o ha construido su ponencia, que es El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital. Premio Anagrama del 2017 y ensayo con el que los diseñadores, con nuestro modelo actual de trabajo, creo que nos vamos a sentir muy identificados y vamos a sacar muchas conclusiones. Espero que en esta ponencia nos aclare algunas ideas y nos sirva de iluminación para tomar unas actitudes y unas posturas con nuestra profesión de diseñadores. Os dejo con Remedios Zafra, al que agradezco muchísimo su presencia. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, gracias a la organización. No sé si me oís bien. No sé si los micros, porque suelo ser como esos monos que no ven, tengo problemas de visión, que no oyen, tengo problemas de audición, pero suelo tener, tengo buena voz, estoy muy habituada a salas y aulas grandes, pero aún así me viene muy bien la tecnología. Así quizá me oís mejor así, ¿no? Me lo tengo que acercar un poquito. Ok, vale. Bueno, pues me encanta esto de que estamos en esta sala. ¡Ay, gracias! Oye, vosotros que sabéis de diseño, sabéis la pluralidad de usos que tienen los libros. Vivan los libros que nos permiten abrir mente, que nos permiten alzar la voz, incluso literalmente. Bienvenidos sean. Pues gracias también a quienes están en otras salas, me han comentado que también hay personas que escucharán las ponencias y no sé si también en los cuartos propios conectados, que es un contexto que, si alguien conoce mi obra, es un contexto que me interesa mucho y que creo que tiene mucho que ver con el trabajo creativo.
He estado tentada, bueno, voy a hacer este gesto de quitar y poner solamente la máscara para que veáis que hay una persona detrás, que mis sobrinos normalmente me diseñan como un óvalo con un poquito de amarillo, les cuesta mucho hacer el blanco, reflejando el pelo y pintando los labios de rojo, y me dicen, esta eres tú. Es una forma de diseño que vosotros que trabajáis en el ámbito sabéis que importa, pero entiendo que bueno, por ejemplaridad y por salud, pues todos tenemos que tener la mascarilla en este contexto. Quiero hablar sobre el trabajo creativo en la era digital. Entiendo que estéis viendo ya una primera pantalla, la primera imagen. ¿No se ve? Sí, perfecto. Bueno, de cara a contextualizar esta charla, quería compartiros dos ideas introductorias. En primer lugar, las imágenes que vais a ver son imágenes que no siempre tienen una intención descriptiva. Y me parece esto importante compartirlo porque trabajáis, la mayoría de vosotras y de vosotros trabajáis con las imágenes y quizá os haya pasado como a mí. Yo recuerdo que hace 20 años bueno, tuve una experiencia que todavía sigue estando presente en muchas de mis charlas y a veces rindo un pequeño homenaje a un ínclito catedrático que en una de mis primeras presentaciones de un proyecto docente, creo recordar, me reclamó que por qué usaba las imágenes de esa manera, que una imagen tenía una intención comunicativa, explicativa, descriptiva, a lo que en aquel momento me hizo sentir mal, pero poco tardé, creo que tardé apenas unos minutos en darme cuenta, bien, vas por buen camino, porque si justamente ese ínclito catedrático que de muchas maneras para mí representaba cosas que yo no quería ser. Y seguramente que profesores y estudiantes sabéis a lo que me refiero, porque cuando hablamos de educación y de formación son muchos los modelos que nos vamos encontrando en una escuela a los que nos gustaría parecernos en muchas cosas y muchos a los que no. Y esos modelos por rechazo, que a mí siempre me recuerdan a las antítesis ciberfeministas de no tenemos muy claro lo que queremos ser, pero sí lo que no queremos ser, operan a veces como modelos que nos animan en la vida. Desde entonces, bueno, él me decía que le producía una cierta esquizofrenia visual, fue la expresión que utilizó. Bienvenida sea. No sé exactamente a qué se podía referir, pero es mi intención con ese uso de imágenes que acompañarán esta charla, abrir líneas de fuga del pensamiento hacia imágenes que puedan resultaros sugerentes y que puedan acompañar también las ideas que en gran medida están inspiradas, como comentaba Javier, en dos de mis últimos ensayos, tanto El entusiasmo como Frágiles, dos libros de los que han dicho que tratan de todo aquello de lo que nos resulta adecuado hablar cuando hablamos de cultura y de creación. En cierta manera os animo a ser inadecuados. Hablemos de eso que nos resulta conveniente hablar porque parece que lo que perturba es mejor desplazarlo y nosotros pensamos que no. En una universidad, en una escuela de arte, en un contexto educativo, tenemos que pensar que lo que perturba es bienvenido, porque lo que perturba es lo que nos permite pensar las cosas de otras maneras y convertir el mundo en algo reflexivo. Y es en esa línea en la que quiero poner mi foco, no ya tanto en el diseño como trabajo, sino en los trabajadores, o sea, los diseñadores y artistas, en los trabajadores creativos. Porque, fijaros, si a un trabajador creativo le preguntaran hoy, ¿qué eres?, es muy probable que le resultara difícil contestar delimitando acotadamente, como quien afirma, soy profesor, soy agricultor, soy taxista, soy ingeniera. Seguramente sería, si cabe, más claro si preguntaran a muchos de vuestros padres, o incluso yo pienso en mí misma, si preguntaran a mis padres a qué se dedica su hija. No se trata ya de tener un currículum más o menos extenso, se trata de que quienes estamos en esos trabajos intelectuales, creativos y culturales que hoy predominan en el contexto de la cultura red, nos orientamos a una multitud de
prácticas que se concatenan con diversidad de tareas, y alguien como, por ejemplo, mi padre, ante esa pregunta se quedaría totalmente bloqueado. O sea, no sé, mi hija se dedica a muchas cosas, pero no sé exactamente. En vuestro caso, igual, vuestros padres podrían decir: dibuja, investiga, diseña, compone, proyecta, enseña, escribe, expone, reside, viaja, crea, difunde. Son multitud las tareas que hoy conlleva una práctica creativa, un trabajo creativo en un contexto en red. He decidido comenzar con este titubeo de ese padre posible, de esa madre, pues creo que permite advertir del desajuste que en la actualidad encontramos entre la visión social de los trabajos como prácticas concretas y remuneradas y la profunda transformación laboral y creativa que estamos viviendo en el actual contexto capitalista y en red, donde los trabajos se han convertido en una multiplicidad de tareas y actividades alrededor de la tecnología. Pero pasa además que esos trabajos a los que nos referimos, los trabajos creativos y orientados a la práctica artística, han sido tradicionalmente trabajos más relacionados con el ser que con el hacer. De estos trabajos, de nuestros trabajos, se ha dicho y tendemos a presentarlos más como desde una identidad y no tanto desde un ejercicio y desde una práctica. Y creo que esa característica, esa identificación más con un ser que con un hacer, tiene mucho que ver con cómo se va ensamblando desde que somos muy pequeños la pasión creativa, ese entusiasmo que a menudo se convierte en una vocación que nos lleva a un trabajo creativo. Decimos soy artista, no tanto hago arte, sino soy artista. De hecho, entre las muchas cosas que nos unen a quienes trabajan o se forman en una escuela de arte o diseño como esta, suele encontrarse esa pasión por la práctica artística y creativa que habitualmente merodea el lugar de lo difícilmente narrable. Esta idea me parece importante. Lo que es inefable, lo difícilmente narrable tiene mucho que ver con aquello a lo que alude el arte. El arte se ocupa en gran medida de aquello que nos cuesta explicar de otras maneras y que el arte aborda desde su materialidad o desde su practicidad. Pero también en el caso de los trabajadores creativos, cuando nos preguntan a qué nos dedicamos, hay algo de lo que nos motiva en este hacer que tiene también un elemento de inefabilidad, algo que nos cuesta expresar con palabras. Eso difícilmente narrable tiene que ver, bajo mi punto de vista, con esa semilla que llega a conformar identidad creativa. Os resultará familiar esa pasión, presión en el estómago, ese sentido en lo que hacemos que a veces nos cuesta explicar, pero que curiosamente siempre nos lleva a volver. Pensar que estamos trabajando en una obra nos hace estar en otros lugares y tener ese deseo de retomarla, de volver, de revisarla, de verla desde otros puntos de vista. Porque en la práctica creativa, esas herramientas que utilizamos y que en apariencia parecen inofensivas, estas teclas, esos pinceles, un lápiz, se convierten o pueden convertirse en un martillo capaz de romper la roca y el hielo de un alma endurecida y domesticada. Esas herramientas que son las cotidianas en los trabajos creativos, es cierto que no siempre lo hacen, pero pueden hacerlo y en la posibilidad nos lo jugamos todo. Esta idea entre lo que permite una herramienta como lo que permite una técnica en relación a esta idea que también Deleuze sugería de que lo importante en una práctica creativa no es tanto elegir una u otra técnica, sino tener claro si estamos ubicados en las prácticas creativas o en las prácticas de domesticación, es algo que yo creo que siempre está en nuestra forma de enfrentar el trabajo creativo. Fijaros que hace unos años un estudiante describía de una forma que a mí me parece luminosa
esta pasión de la que germina a veces la vocación, a veces la necesidad de orientar nuestro tiempo y nuestra formación a un trabajo creativo. Él decía que en la vida son multitud las cosas que nos llegan impuestas. Nos llega impuesto el lugar donde nacemos, la familia con la que crecemos, el territorio que habitamos, los recursos, las enfermedades, las limitaciones del cuerpo y muy pocas aquellas cosas que realmente podemos elegir. En su historia de vida este estudiante me comentaba que justamente la vocación y la elección de una pasión creativa era para él una de las pequeñas muestras de verdadera libertad que había encontrado en la vida y en tanto son pocas esas ocasiones y son realmente importantes, por eso importan, por eso para nosotros hablar de la conversión de esa pasión creativa en trabajo se nos hace un asunto realmente serio. La manera en la que nace la pasión creativa como vocación tiene historias personales que seguro se singularizarán de muchas maneras en cada una de las personas que estéis aquí, pero tiene también multitud de coincidencias. Deleuze y Guattari habla de ese hacer creativo como un hacer que nos arrastra, que nos seduce y arrastra y nos llama a volver. Roland Barthes habla de lo que punza. En todo caso, la pasión por ese trabajo creativo comienza siempre como un desvío, como un gusto reiterado que seduce y arrastra. Y a donde nos lleva, decían Deleuze y Guattari, nos encontramos un imperativo, o bien dejar de mirar o mirar desde lo que te arrastra, o bien dejar de crear o crear desde lo que te arrastra. Creo que para muchas personas empujadas por esta atracción, el único añadido que ha servido para diferenciar la afición del oficio ha sido la formación y la expectativa. Por ejemplo, el hecho de estudiar en una escuela de diseño, legitimando un dominio y conocimiento como base para convertir lo que se hace por gusto en un ejercicio profesional y remunerado, al que buscamos llamar también trabajo, empleo. Una singularidad del trabajo creativo reciente sería la aparición y consolidación de nuevos sujetos del discurso. Esto creo que caracteriza no solamente la práctica artística, sino de una manera más general la práctica creativa contemporánea. En las últimas décadas del siglo XX y en las actuales se ha producido una infiltración de nuevos sujetos del discurso y nuevos agentes representados. Los imaginarios ya no están protagonizados como hace unas décadas por personajes que se nos hacen extremadamente parecidos, sino que una multitud de alteridades, una multitud de culturas, de visiones empiezan a explotar en los imaginarios, pero no solamente en la representación, también en la ejecución, también como agentes, como productores de ese discurso. Identidades diversas que habían estado en la periferia o en los fondos de los relatos, rara vez en la centralidad y rara vez como agentes activos, crean desde su voz propia. Entre estos nuevos sujetos que se han incorporado a los trabajos creativos, en mi obra reciente me detengo especialmente en quienes en las últimas décadas vienen de contextos humildes y no ilustrados y que han podido romper esos linajes laborales propios de su familia, repitiendo pues, que el hijo de un agricultor sea agricultor, de una tendera sea una tendera, repitiendo esos linajes que hasta hace unas décadas eran los habituales, gracias al acceso a la educación pública, gracias al acceso a la universidad pública, a las escuelas públicas y gracias a la posibilidad no solamente de imaginar y posibilitar una formación que nos permita construir un trabajo, sino a la posibilidad de imaginar y construir un trabajo incluso en aquellos ámbitos en los que la familia siempre nos ha animado a búscate un trabajo de veras y en tu tiempo libre dedícate a crear, dedícate a dibujar, dedícate a eso que te apasiona, pero búscate un trabajo de veras.
Curiosamente, ese búscate un trabajo de veras, quizá en el contexto artístico el diseño es el que ha habitado más esa zona liminar, porque el diseño sí que ha estado más vinculado a trabajos más fácilmente identificables. De las distintas prácticas creativas, puede que el diseño haya sido en ese sentido el más cercano a ese trabajo de veras, en tanto es una de las más interesantes prácticas creativas, capaz de habitar de manera desacomplejada la creación que antepone la función y con ella una expresión que me parece sumamente importante, el valor social. Y es una expresión que quiero poner sobre la mesa y dedicarle unos segundos, apoyándome para ello también de una filósofa que me interesa mucho por su lectura de las formas de trabajo. Es una filósofa de principios del siglo XX que tiene, a mi modo de ver, una grandísima actualidad en el escenario contemporáneo. Me refiero a Simone Weil. Simone Weil reivindicaba esa importancia del valor social en el trabajo que realizamos. El diseño cuenta además con una ejemplar tradición de trabajo cooperativo, capaz de integrar escuela, fábrica y taller para la experimentación y producción material en las zonas hoy liminales del diseño, el arte, la ingeniería, la arquitectura, la innovación y la investigación tecnológica. Es decir, van adelantados respecto a lo que ahora están haciendo en centros artísticos o en universidades o en centros de investigación como los que tenemos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde esa integración y esa interdisciplinaridad desacomplejada es bienvenida. En este sentido, me interesa la visión que os comentaba de Simone Weil, me parece interesante. Ella definía el trabajo como algo que está gobernado por la necesidad y no por la finalidad, es decir, no con vistas a un bien. En un mundo que es indiferente al valor, el trabajo es ejecutado porque hay que ganarse la vida. Sin embargo, existe la posibilidad de recuperar el sentido del valor social del trabajo. Y ahí el diseño es donde yo creo que lleva un recorrido adelantado. Son muchos los ejemplos de diseñadores que en el siglo XX y XXI han combinado trabajo creativo manual e industrial, comprometiéndose con la mejora social. De hecho, ese tipo de trabajo operaría hoy como contraste del trabajo individualista y precario que predomina. Es decir, hablamos de un tipo de trabajo cooperativo, creativo, implicado con lo social, que casa con esos pilares conceptuales de actitud y activismo de los que se habla en este Diálogos 2022. Fijaos cómo el valor implícito en esta práctica creativa conlleva además un tipo de placer característico que lo diferencia del placer en el trabajo precario. Un tipo de valor y de placer diferenciado en cosas tan sencillas como las que veis en pantalla. Mientras en el trabajo precario, que puede caracterizar gran parte del contexto contemporáneo, las formas de valor que se priman tienen que ver con la cantidad. Cuanto más mejor, cuanto más ojos, cuanta más visibilidad, cuanta más audiencia, cuantos más seguidores, cuanto más likes, la cantidad importa. Y el placer en ese tipo de práctica que se hace, el placer se consigue cuando, imbuidos en nuestro trabajo, decimos, por fin lo he terminado. Por fin he terminado esto que está hecho con esa presión a veces de la impostura, del aparentar, más que del concentrarnos en el hacer y del primar cantidad y apariencia antes que dotación de sentido. La diferencia de ese valor respecto a un trabajo con sentido en el contexto creativo viene justamente de esto. El valor está en el sentido, en hacer algo con sentido y, por tanto, en dotar de tiempo y profundidad aquello que hacemos. Y el placer aquí no está en el por fin lo he terminado. Incluso puede que algunos sientan cierto alivio, pero el placer está también en el proceso. Cuando hay un trabajo creativo con sentido, se disfruta y se convierte en una forma de habitar el conflicto que genera ese trabajo,
se llega a generar ese placer también en el proceso creativo. Entre los diferentes tipos de prácticas que habitualmente encontramos en las escuelas de arte y diseño, fijaros que el criterio clasificatorio que ha prevalecido suele tener en cuenta a menudo disciplinas, técnicas, pero quisiera poner en común que todas ellas tienen como eje el trabajo creativo que busca dar profundidad y sentido a un proyecto, sea el diseño de un objeto singular, sea una propuesta artística que busca, como sugería Duchamp o como exigía, reclamaba a los creadores contemporáneos, busca ese ser capaz de habitar la dificultad de la época, esa forma de diferenciar al creador que se dice contemporáneo de otros creadores justamente por esta característica, aquellos que son capaces de habitar la dificultad de su época y en gran medida ser constructores de su propia época. Por eso a los diseñadores y creadores contemporáneos se les anima a mirar el mundo con extrañamiento, con esa distancia que les permita ver lo raro en lo común y lo común en lo raro, para identificar esa singularidad que hace peculiar la época en la que vivimos. Cabe observar que una de las más recientes líneas de investigación y abordaje crítico del trabajo creativo, que podéis ver resumidas en estas palabras de Ito Steyer, estaría justamente una característica de ese habitar la dificultad de la época, es que el propio trabajo creativo se ha convertido en autorreflexivo y predominan los trabajos, proyectos e iniciativas en las que los diseñadores y creadores convierten en tema sus propias condiciones de trabajo. Esta idea de mira lo que hace y no lo que muestra. Ese mira lo que hace permite una fotografía de la transformación de las condiciones de trabajo, de las que os hablaré a continuación, pues está tomada como inspiración de gran parte de los trabajos en los contextos propios de la cultura red. Estas nuevas formas de hacer creativo están especialmente influenciadas por varios puntos de inflexión de la época, de los que capitalismo y cultura red, a mi modo de ver, resultan claves para entender estas transformaciones, en tanto que desde que nuestro mundo está mediado por pantallas, esa transformación del trabajo creativo viene afectada especialmente por cambios que todos ellos, fijaos, vienen precedidos por palabras como erosión, confluencia, disolución. Vemos como esferas que antes estaban diferenciadas, ahora interseccionan, erosionan, se hibridan, se mezclan, y de todas ellas, de las muchas características de la cultura digital o cultura de red, pongo sobre la mesa estas características sobre las que después pasaré muy brevemente. Creo que la cultura red marca un nuevo escenario, en primer lugar, desde la confluencia de los espacios de presentación y representación del sujeto, en lo que supone que hemos normalizado la vida en los nuevos marcos de fantasía donde confluye lo real, lo simbólico y lo imaginario. También en la intersección de esferas de producción, recepción y circulación que antes estaban diferenciadas. Por supuesto, en la erosión de esferas pública y privada que materializamos cada día mediante el teletrabajo y mediante las formas de hacer y vivir en contextos que en mi último libro, En Frágiles, denomino vidas-trabajo, contextos que están gestándose en estos momentos y que tenemos que ser capaces de dar forma de una manera emancipadora. Y por último, la disolución de las esferas de las prácticas amateur y profesional. En este sentido, la cultura red se define por la convivencia y construcción de mundo y subjetividad a través de pantallas en un contexto excedentario en lo visual, excedentario en imagen, información y datos, donde los creadores ya no tienen ese viejo privilegio creativo ni la prerrogativa del trabajo con la imagen, con lo simbólico y con la fantasía. Esa
ese privilegio ya no es exclusivo de quienes trabajamos en los contextos artísticos, sino que es algo extendido a cualquier persona conectada y con dispositivos que permiten crear y difundir de manera normalizada. Por tanto, las preguntas que cabría hacerse en este escenario serían, entre otras, estas que os comparto. Quizá, en primer lugar, ¿qué singulariza entonces a los trabajadores creativos en este escenario donde todos somos potencialmente creadores? ¿De qué manera se han transformado las condiciones de creación y diseño en la cultura red? ¿Por qué los modelos económicos que predominan en la cultura red se parecen cada vez más a los modelos artísticos, pero se parecen igualándose a la baja en las formas de vulnerabilidad y de inestabilidad? ¿Y cuáles son las maneras en que podemos darle la vuelta a esta situación? Y de una manera esencial, la idea con la que voy a continuar, o la pregunta con la que voy a continuar. Hablamos de trabajo creativo, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de trabajo creativo? Sugería Martha Rosler que hoy la creatividad aparece a la vez como el lenguaje de la autonomía y como el lenguaje de la dominación. Esta ambivalencia me parece interesante como punto de partida, porque creatividad es una palabra que nosotros utilizamos con la cabeza alta, nos diferencia, nos marca una identidad. Sin embargo, no perdamos de vista esa instrumentalización por el contexto capitalista, esto a lo que Martha Rosler se refiere como el lenguaje de la dominación, cuando nosotros lo usamos también como el lenguaje de la autonomía. Consciente de esta ambivalencia y de que se puede llegar a lo cultural desde lo personal, esta es una idea que a mí me parece importante, que creo que diseñadores y artistas trabajan desde la investigación respecto a las obras que hagan, siempre se parte de la observación de lo cercano, del propio sujeto en muchas ocasiones, o de los sujetos cercanos y de las formas de vida cercanas. Si observamos, partiendo de mi propia experiencia, en mi caso no encuentro palabra que más me haya perseguido como sombra y que haya buscado para llevar en los bolsillos como la creatividad. Ha estado en mi vocabulario, motivaciones y trabajos desde que recuerdo, incluso cuando se me hacía confusa y no tenía muy claro a qué podía referirse. Estaba de adolescente, no sabía muy bien cómo acotar aquella pulsión y práctica que me permitía experimentar y congregar especulación y trabajo material, pero conforme fui creciendo, entenderlo como un hacer creativo me ayudaba, formarme me ayudaba. Durante muchos años pasé mucho tiempo investigando sobre esta palabra polisémica en contextos de másters, en proyectos de investigación donde creatividad era la palabra clave. Hasta donde puedo acordarme, esta palabra ha sido imán para volver la cabeza y orientar mis pasos, incluso también para abandonar estudios cuando intuía que estaban privados de ella. Incluso para elegir trabajos que tuvieran menos sueldo, pero que garantizaran que hubiera un enfoque, una aportación creativa. Tras años trabajando, buscando practicar lo que escondía esta palabra, fui identificando conceptos que siempre aparecían pegados a ella. Originalidad y sentido. Para mí está dentro de esa polisemia con la que podemos enfrentarnos a la creatividad, ese carácter interdisciplinar y multidimensional. Si yo viniera a esta charla y esta conferencia fuera impartida conmigo sobre la mesa o con una apariencia estrambótica, pensaríais, igual podéis pensar, qué mujer más creativa, pero seguramente no lo pensaríais, diríais, bueno, qué peculiar o qué original, porque puede que sea original en tanto que no es lo habitual y por tanto es original, pero la creatividad nunca puede ser originalidad por sí sola. Todo aquello a lo que llamamos creativo incluye de una manera esencial esta interacción entre lo original y lo que tiene sentido. Si yo hago eso, tiene que tener algún sentido, algún propósito.
La creatividad no es, por supuesto, por tanto, el lazo del envoltorio, ni necesariamente el exabrupto improvisado de una performance, nunca lo domesticado, aunque sea bello, siendo uno de esos términos que explota en varias definiciones posibles, mirando también a distintas dimensiones humanas. El hacer creativo precisa no solamente originalidad y sentido, sumaría aquí también imaginación y autonomía. Imaginación y autonomía como elementos que cada vez más diferencian al trabajo creativo del trabajo cada vez más hecho por máquinas. Sin embargo, aunque como palabra la creatividad nos ha sido útil a muchas personas, no olvido que también lo ha sido para definir la economía de esta época desde un manoseado uso capitalista. Así, la creatividad es usada como zanahoria ante el caballo para meternos en la noria del consumo como destino y de la autoexplotación como camino. Esa palabra con la que livianamente muchos aderezan programas, proyectos y obras, no siempre practicándola. Desde hace años la creatividad ha sido apropiada para dotar de valor la práctica educativa y laboral, buscando diferenciar actividades que requieren una mayor implicación intelectual y estética. Se demandan personas creativas, reclamamos proyectos creativos, regalamos juguetes a los que llamamos creativos, buscamos formas de vida más creativas y accedemos a ofertas laborales para buscar empleos creativos o que dicen serlo. Hasta tal punto empuja la expectativa de esta palabra fetiche que pedimos a los estudiantes quienes hemos trabajado en docencia que sean creativos a pesar de que, ojo, los contextos inquietan, porque los actuales contextos en los que puede que seáis una isla de rareza entre los que predominan en los contextos de formación superior, los actuales contextos favorecen la hiperproductividad y a menudo lo hacen boicoteando esta petición creativa. Y lo hacen cuando no proveen lo hacen cuando predomina las pormenorizadas guías, protocolos, pautas que amenazan con apagar la subjetividad y con ella la imaginación y la autonomía, pidiendo encajar trabajos en estructuras encorsetadas, amaestradas, con exactamente la misma estructura, presentando en apenas unos pocos minutos, ciñéndose a maneras que permitan cuantificar un grado de valor y saber vomitado y despojado de sujeto, un saber que permita ser operacionalizado en una cultura que tiende a medirlo todo, a datificarlo para hacerlo operativo e inscribirlo en la maquinaria hiperproductiva. Y ojo, me parece que las restricciones son sumamente estimulantes para la creatividad. No hay creatividad sin condicionantes, sin limitaciones, eso es estímulo. Pero cuando la creatividad se limita meramente al epígrafe y todo lo demás lo encorsetamos de manera que el sujeto se diluye y el sujeto no puede repensar, desmontar aquello que le dan para hacer una propuesta, las condiciones para el trabajo creativo se ven muy mermadas. Algo falla cuando reclamamos esa creatividad como lenguaje de autonomía, mientras proporcionamos poco margen para que se pueda desarrollar, cuando huimos de las zonas de indefinición, algo que está pasando especialmente en los contextos universitarios. Por eso os llamo isla, porque creo que las escuelas de arte estáis siendo islas y ojalá sigáis siéndolo, porque los contextos universitarios y quienes andan metidos en procesos de acreditación sabrán a qué me refiero. Se suelen evitar las zonas de indefinición, las zonas de vacío y juego que toda creatividad precisa. Se suele limitar el posicionamiento del sujeto. Y claro que resulta sospechoso que en un sistema de mercado prodigar la palabra sea paralelo a dificultar su desarrollo, como si la mera presencia formal bastara como plusvalía de su sello. En las sociedades contemporáneas la creatividad es utilizada también para referirse a esa industria que congrega a trabajadores a quienes se les presupone imaginación y autonomía en sus prácticas, trabajadores diversos de la cultura, de la comunicación, el conocimiento, la imagen, el imaginario, hacedores de ese cada vez más exclusivo trabajo material y artesanal
de objeto, obra, hechos con sentido, como de la habitual construcción inmaterial de imaginarios para un mundo entre pantallas, con y desde las pantallas. En ese binomio que hoy caracteriza lo que yo llamo nueva cultura, de un mundo que reivindica el valor del objeto hecho con sentido y con valor social sostenible, concienciado del contexto material en el que surge, y por otro lado su implicación en los imaginarios, es donde yo creo que tiene ese reto el trabajo del diseño contemporáneo. En sus distintas materializaciones, no olvidemos que la base de todos esos trabajos suele llevar implícito un gusto en el hacer creativo, un gusto que a veces llamamos entusiasmo, que hoy puede ser instrumentalizado para dar por hecho que un trabajador ya está pagado con el mero ejercicio de su práctica, traduciendo una forma voluntaria de hacer que puede compensar malas condiciones de pagos y tiempos en su plusvalía simbólica. Porque todos hemos escuchado, todas y todos hemos escuchado en muchos momentos: qué suerte tienes, dedicarte a lo que te gusta. Y seguramente esto nos lo dicen después de haber hecho gratis un trabajo, o incluso haber pagado por ese trabajo, o después de ver cómo cada día, cada semana, por el hecho de dedicarnos a trabajos creativos, se legitima que se puede pedir gratis a ese amigo que diseña un dibujo para un proyecto, a ese que compone una canción para su proyecto, la consideración de que se hará de todas maneras porque es un placer para nosotros hacerlo, se legitima ese pago con capital simbólico y esa suficiencia de sentirnos bien con lo que hacemos. En esa clave es donde radica esa identidad de los trabajos creativos, que, siendo parte de ese entusiasmo que nos presenta como trabajadores que tienen un gran tesoro, un entusiasmo sincero, tienen hoy también esa posibilidad de ser instrumentalizados por el contexto tecnocapitalista para aumentar los ritmos de producción y la maquinaria hiperproductiva, conscientes de que esos trabajos se harán de todas maneras. Y se apunta a quienes lo tienen como electores de lo que tienen, y se legitima que, bien en contextos de precariedad, especialmente cuando hablamos de los trabajos de los más jóvenes, o bien en contextos de autoexplotación, cuando no, combinando los dos contextos, precariedad y autoexplotación, se llega a esa perversión de hacer sentir responsable a los creadores de esa dificultad de encajar la práctica creativa como trabajo creativo. En todo caso, la comunidad creciente formada por trabajadores de los imaginarios, la cultura y la creatividad, que tienen las pantallas e Internet como centro de operaciones, es un grupo esencial para la maquinaria capitalista y para alimentar las dinámicas de deseo y consumo en una cultura conectada. Al capitalismo le gustan los creativos. Allí donde muchos trabajos son realizados por máquinas, los creativos siguen siendo clave para los negocios innovadores y los nuevos trabajos surgidos o surgiendo en la cultura tecnológica. Para ir cerrando, quiero terminar comentando brevemente algunas de las ideas que os adelantaba en la primera parte, cuando identificaba, ante la pregunta de cómo modifica el contexto digital, la era digital, la cultura red, las formas de creación y del trabajo creativo. Creo que una de ellas tiene claramente que ver con la confluencia de espacios de presentación y de representación del sujeto en lo que podríamos denominar marcos de fantasía. Para entender bien lo que es un marco de fantasía, si ves la imagen que tenéis en pantalla, que yo os contextualizo, podemos entenderla. Esa imagen alude a cómo un niño de muy pocos años en un coche, en el asiento de atrás de un coche, movía sus dedos, en aquel momento era pulgar e índice, intentando ampliar en la ventanilla del coche la vaca que pastaba al otro lado en el campo. Esa idea de cómo un marco, que en este caso es una ventana,
como cuando ponemos un cartón para que los niños jueguen como si fuera una televisión o como si fuera un monitor. Eso es un marco de fantasía, un marco que en este caso los niños enseguida llevan a ese hábito ya normalizado de pensar que todo es manipulable digitalmente. En ese marco existe siempre la duda de lo real, lo simbólico y lo imaginario. En ese marco también confluye las formas de presentación del sujeto y las formas en las que representamos y creamos imaginario. En ese sentido, una de las aportaciones, yo creo que más interesantes que tanto diseñadores como artistas, denominándose de esas distintas maneras, han hecho a esta característica, tiene que ver con cómo han identificado el marco de fantasía como un marco que permite visibilizar contenido, visibilizar mundo, pero que habitualmente se invisibiliza como lente. Yo creo que es una de las claves que definen la cultura digital. El hecho de normalizar nuestra vida entrando y saliendo en Google, entrando y saliendo en determinados navegadores, redes sociales, que se nos han hecho invisibles como marcos de fantasía y que nos permiten ver mundo, pero que se invisibilizan como lente. Los diseñadores y los artistas han sido, yo creo que los más interesados y los que más hábilmente han hecho esfuerzos para visibilizar esas lentes, para visibilizar lo que estaba difuminado. En pantalla veis uno de los primeros trabajos que se hizo en los 90 frente a los clásicos navegadores Netscape y Explorer de los años 90, artistas que trabajaban ya de una manera cooperativa y de una manera relacionándose entre ingenieros, diseñadores, artistas, de esa manera en la que se trabaja en el diseño, crearon como propuesta artística. Disculpad, no veo lo que... Si hay alguien... bueno, no... Vale. Parece que nos escucharán. A veces hay boicoteo. Estamos hablando mal de alguien. Google iba a hablar mal de Google, no sé si. Bueno, esta obra en concreto que veis presentaba como obra artística un diseño de un navegador alternativo a los hegemónicos, un navegador que permitía ver esas estructuras opacas que cada vez además son más opacas del código y de la programación. U obras como Variaciones Google de Leonardo Solás, que convierte de pronto Google en algo reflexivo a partir de unos JavaScript que permiten modificar lo que vemos haciendo visible esa lente. Pero también los artistas en esta línea de intersección de los espacios de presentación y de representación se han preocupado por hacer reflexivas las formas en que las pantallas operan como máscaras de aire y como máscaras de agua para la identidad. Hoy en día que Internet se utiliza especialmente como aparato identitario para mostrarnos a través de las redes sociales a los otros, los artistas y los diseñadores en ese ejercicio de visibilización de lente visibilizan máscara. Y cuando me refiero a máscaras de aire y máscaras de agua me refiero a esas máscaras de aire son las que hablan de las que nos ponemos, los disfraces que nos ponemos, esas identidades que podemos ser o esos avatares que podemos ser ahora o por venir en los metaversos, por venir en ciernes, ¿no? Pero también permiten hacer visibles las máscaras de agua. Máscaras de agua es una expresión que usa Deleuze para referirse a cómo la tela mojada deja ver el cuerpo desnudo de una manera más evidente que el propio cuerpo desnudo, ¿no? La máscara de agua que está usada para referirse no ya a ese ponernos una máscara, sino a ese despojarnos de las máscaras cotidianas que también se permite o se promueve en determinados contextos online. En la intersección de esferas esferas de producción, recepción y circulación, solo quería compartiros una idea que tiene que ver con cómo esa democratización que ha permitido que todas y todos seamos productores, receptores y hagamos circular conocimiento e información a través de las redes, esa lectura sumamente
positiva, cargada de potencia para las personas, trajo consigo determinados bloqueos, entre ellos el bloqueo derivado del exceso. Esto que ya en los 90 Virilio planteaba como una censura derivada del exceso o una forma de ceguera derivada del exceso. Y esto, quienes trabajamos con imagen o hemos trabajado con imagen, sabemos que cuando hay mucho elemento visual, cuando hay mucho dato, cuando hay mucha información, todo se convierte en oscuridad. Es muy difícil focalizar. Tendemos a pasar por la imagen como quien surfea por ella sin poder fijar nuestra atención. No es baladí que la crisis de la atención sea una de las señas de identidad más características de este principio de siglo. En este contexto, esas industrias digitales que hoy conforman el nuevo poder digital, que es el nuevo poder en el mundo, se ofrecen para territorializar y orientar, de alguna manera jerarquizar aquello que nos venía dado de una forma desjerarquizada, ordenando y haciendo ver lo que importa, es decir, generando nuevas formas de valor que en este caso podemos ver que vienen especialmente de los criterios derivados del mercado, donde lo cuantitativo, la acumulación, nos habla del predominio de un criterio que pasa de largo de la profundidad, del conflicto, de la sombra, de la ambigüedad, de lo contradictorio, de todo aquello de lo que nos ocupamos quienes trabajamos en el ámbito artístico y del pensamiento. También la erosión de esferas pública y privada es otra de las características de este nuevo escenario de cultura red para el trabajo creativo, y de aquí quiero destacar como un cambio antropológico, un cambio que no solamente se marca en la cultura occidental, sino en todas las culturas. Hay una seña de identidad que es muy interesante. En prácticamente todas las culturas de los distintos tiempos se ha protegido la intimidad y lo privado. Utilizo estas palabras de Umberto Eco porque creo que resumen muy bien justamente otra seña o una singularidad de la época contemporánea y de la cultura red. Ahora no solamente no se protege, sino que buscamos visibilizarlo, se incentiva a las personas a que se proyecten en la red, a que esa intimidad forme parte de lo que se proyecta y, por tanto, se genere un enganche y un vínculo mayor a ese espacio con apariencia público, pero controlado por empresas privadas. Esa inercia genera una de las ideas que os comentaré ahora, ya para terminar, genera la conversión del sujeto en producto. Es decir, no solamente somos productores, receptores y agentes que circulan y hacen mediar la producción artística, visual, el imaginario, sino que también nos hemos convertido en producto. Para terminar, otra de las confluencias y erosiones que os quería comentar tiene que ver con la de los espacios públicos y amateur. Fijaros que esa potencia de todos crean, que nos hace mirar a cómo si en los años 80, 70 unos pocos creaban para muchos, ahora muchos creamos para muchos. Y el ver cómo está una escuela de arte como esta o ver cómo están las universidades nos hace ver que muchos creamos para muchos. Esa transgresión está cargada de potencia emancipadora. Sin embargo, pasa que en ese todos creamos para mucho, Internet se ha convertido también en un espacio donde la afición fácilmente se ha convertido en profesión y muchas profesiones pasan a ser consideradas aficiones. Es decir, esa doble dirección tiene lugar de una manera bastante perversa. Recuerdo para ello las palabras de Roland Barthes, que decía que una afición es aquella que tiene que implica una práctica creativa, como por ejemplo dibujar o escribir, y que se materializa cuando cuando nosotros somos pequeños, nuestros padres enseñan lo que hacemos, esos dibujos, a los vecinos o a los familiares, y les dice: mira qué bien dibuja mi hija, o mira qué bien escribe mi hijo.
Ese es el inicio de una afición para Roland Barthes y tenía como característica la visibilidad reducida. Esto queda transgredido en Internet cuando esa visibilidad del que pinta, del que diseña, del que escribe, de pronto se hace masiva, generándose esas situaciones tan peculiares en las que personas que simplemente se dedican sin formación alguna a exponer su trabajo alcanzan una gran visibilidad frente a muchos que se forman y a los que les dicen lo que haces parece una afición. Y ese lo que haces parece una afición parece contribuir a esa idea de infravaloración del trabajo creativo. Termino ya así con la última idea que os quería compartir, que tiene que ver con cómo en el contexto contemporáneo de las ideas que aquí os he apuntado y especialmente de las que desarrollo en mi libro Frágiles, deduzco que estos riesgos no son solo propios de los creadores, sino que los modos artísticos parecen estar hoy inspirando a los actuales modos económicos en el contexto digital tecnocapitalista. Algunos rasgos comunes serían la conversión del sujeto en marca. Os hablaba del sujeto como producto, la conversión del sujeto en marca, la extensión del capital simbólico y la visibilidad como pagos alimentados por el sistema, o la fusión de tiempos de vida-trabajo. De forma que así como sentimos que no se deja de ser escritor o artista cuando se come o se duerme, de igual manera para el trabajador creativo la conexión y exposición permanente permite e incentiva a ser y a hacer en Internet en este nuevo magma de vidas-trabajo. Estos trabajos se plantean desde proyectos que enlazan disciplinas y métodos abiertos a la exploración dentro de las industrias creativas, donde la autoría y la vanidad que conlleva una firma son parte activa de lo que moviliza el trabajo y se vale, entre otras de estas características, el asentamiento de un yo como producto, la normalización de vidas-trabajo, la legitimación del capital simbólico como un pago suficiente y la desarticulación colectiva e idealización del trabajo individual. En relación a esa legitimación de la suficiencia del capital simbólico, claramente no es lo mismo pagar con capital simbólico y visibilidad a un rico que a un pobre, porque cuando se paga con capital simbólico, con visibilidad, afecto, certificados, a un rico esto lo puede convertir en prestigio para seguir, digamos, dilatando su carrera. Pero cuando se paga con capital simbólico a un pobre, esto lo convierte en frustración y en necesidad de buscar trabajos para seguir dedicándose a su trabajo creativo. Enfrentar e identificar estos elementos y enfrentarlos en este nuevo escenario convierte algunos de estos riesgos en oportunidades, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la desarticulación colectiva en el trabajo creativo, es algo que en contextos como escuelas de diseño o en contextos activistas como los derivados del feminismo y de los trabajos artísticos con enfoques políticos, sí que tenemos ejemplos, digamos, de diferencia, ¿no? Ejemplos como potencialidades. Os había traído unas palabras de Joseph Beuys para recordar cómo eso que adelantaba Joseph Beuys hace muchas décadas, de esa conversión de todas las personas en personas creativas, esa democratización de la creatividad, era algo, y sigue siendo a mi modo de ver, algo muy positivo, y yo creo que tiene que ser sobre todo alentado desde la escuela para desarrollar esa potencia creativa en todos. Sin embargo, no puede ser usado como una devaluación del trabajo creativo. El trabajo creativo tiene hoy más que nunca una necesidad de estar articulado en contextos de formación y de replanteamiento a nivel laboral y en ese sentido lo que puede aportar una escuela y lo que puede aportar este contexto es esencial. Un contexto para la distancia crítica y el hacer con profundidad, para la posibilidad de desordenar lo que está sentado, para poder ver de otras maneras,
para vencer la acelerada producción de apariencia a la hora de elaborar obra con valor social y con sentido. Una escuela que pueda ayudar en el acompañamiento reflexivo, en la alianza solidaria de una comunidad formativa capaz de compartir conocimiento y de hacer ver a los estudiantes que no son rivales, que son compañeros, porque esta es una idea que se alienta mucho desde el capitalismo cultural actual. Pero también un contexto capaz de resistir las inercias domesticadoras, de crear y que sea capaz de crear condiciones de libertad para profundizar formal y conceptualmente allí donde la cultura se nos hace más fragmentaria y más precaria. La forma en la que quiero terminar es un poco surrealista, pero espero que cuando menos sea sugerente. Al ínclito catedrático del inicio le habría hecho estallar de alguna manera, pero bienvenida sea esta caja vacía, porque quiero terminar con ella como defensa o como metáfora de los tiempos vacíos y de los párpados. Para ello os contextualizo brevemente. Esta imagen alude a una escena que observé hace un tiempo, una escena en la que un niño de pocos años, el mismo que movía los dedos en la ventanilla, repetía de manera insistente ante algo parecido a esta caja: «Se ha acabado, se ha acabado». Él no había visto antes esa estructura y desconocía su uso, pero entendió que aquel vacío era el resultado de un consumo. El vacío no era percibido como parte de una estructura, como parte de una caja vacía, de una estructura, sino como parte de una fase posterior a un gasto. Como efecto, el niño mostraba su angustia de no tener, me he quedado sin lo que había, se ha acabado. Me parece que esta escena puede operar como ejemplo de una época consumista, hiperproductiva, poco amiga de los espacios vacíos, construida más en base al acumular que al ser, más en base al producir, consumir, que al pensar y a imaginar. Ese poder del espacio vacío para jugar y especular es a menudo zona de sombra y de oscuridad, como este espacio premeditadamente vacío. Porque la luz tiene fama de alentadora y siempre es bien recibida, pero ¿acaso las cosas que importan no suelen protegerse y necesitan de oscuridad? Ahora aquí que sois lo más importante, para mí sois todos una absoluta sombra y sois lo más importante. No se nos muestran con la nitidez de los aparatos de quirófano o del escaparate, sino que en cierta forma hay que extraerlas con algo de esfuerzo. Abordar ese conflicto es lo que nos recuerda la importancia del párpado en una cultura red. No olvidemos que lo esencial, ahora y antes de Internet, no ha sido elegir una u otra técnica, sino, ante todo, ser capaces de elegir formas creativas frente a formas de domesticación. Muchas gracias. He olvidado decir que en esos espacios en blanco hay multitud de referencias. Y no me resisto a compartir una que os anime al día a día, la de Virginia Woolf, cuando habla de la necesidad de holgazanear por las esquinas. Esos espacios vacíos hablan también de la necesidad de tiempos vacíos para jugar, para experimentar y para eso que parece que tenemos hoy muy poco, ¿no? que es un tiempo para ver las cosas de otra manera y para ese holgazanear en el sentido de considerarlo sumamente valioso para la creatividad. Bueno, pues... Bueno. Muchas gracias a Remedios, no sé si me oís. Después de oír esta estupenda ponencia, no se me ocurre otra mejor forma de haber iniciado estos diálogos con este recorrido en estos diferentes, ¿no se oye?, contextos de la creatividad. Bueno, ahora tenemos un turno de palabras. Vamos un poco justo de tiempos. Tenemos que
conectar con Alice Rasworth, pero creo que queda tiempo para alguna pregunta que seguro que alguien tendrá que realizar. Por favor, y también tenemos un chat que me ha comentado que está aquí minimizado. Mientras, podemos pasar el micrófono por aquí a la sala. Como escucho casi tan mal como veo, os agradezco si podéis vocalizar y como si fuerais actores, actrices de teatro, por favor. A ver, yo Ay, qué quería... bien, muy ¿Me bien. escuchas bien? Sí, muy bien. Yo quería hacerte una pregunta a raíz de la explicación que tú has hecho antes de trabajar desde la precariedad y desde la creatividad. Que bueno, en la precariedad nos estabas contando que lo que más valía era la cantidad y en cambio en la creatividad el proceso y demás. Nosotros, por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo y nosotros, por ejemplo, que somos estudiantes de diseño, es evidente que estamos aquí para aprender dentro de que sea una carrera tan creativa, pero sí que es verdad que estamos en un sector que atribuye a muchísimo aprendizaje y nosotros aquí tenemos que beber de muchísimo y aprender muchísimo. Entonces sí que es verdad que en una carrera donde los tiempos sí que son importantes, como luego sucede en el sector, ¿tú qué opinas de quizá ese debate que se plantea dentro de esta carrera a la hora de nosotros estudiar del conflicto entre tiempo para creatividad y tiempo para esa precariedad, digamos? No sé si me he explicado bien, creo que no. Bueno, lo bueno de preguntas que no son concretas, o sea, que son más reflexiones que quieres compartir, que aludes a que Te lo digo ahí mejor, intuyes que hay un conflicto, que ¿no? yo me he notado que no se ha entendido ni papa. Perdón, eso último no te he escuchado. ¿El qué? Que yo me he notado que no me he explicado muy bien. A ver, en esta carrera tan creativa, muchas veces parece que nos vayamos a ese ámbito que tú has dicho de trabajo desde la precariedad por los tiempos a la hora pues de entregas y demás, porque estamos en un sector en el Claro, que hay que aprender mucho y esta escuela la verdad que se implica muchísimo para que nosotros aprendamos todo eso y salgamos con una formación excepcional. Entonces, ¿tú qué opinas de que a veces parezca, entre comillas, que dé la sensación que se abandone esa creatividad y se convierta en un estudio precario por necesidad cuando realmente hablamos de un ámbito tan creativo? sí, creo que he entendido ese conflicto al que aludes como un conflicto que está presente tanto en las escuelas como después en los trabajos en los que nos contratan. Hay siempre una tensión, una clara tensión entre lo que tenemos que hacer para, digamos, para cada asignatura, para ir llevando cada proyecto y lo que sentimos que queda relegado quizá más a nuestros proyectos personales, así como en los trabajos, esa tensión que existe entre lo que nos piden, que normalmente siempre conlleva mayores tareas y cargas mecánicas más repetitivas, donde el tiempo que queda para la intervención o la proyección creativa suele ser el menor tiempo. Yo creo que cuando se investiga sobre creatividad, uno de los grandes aprendizajes que yo obtuve es la puesta en valor de la importancia del trabajo. Los investigadores en Estados Unidos, que sabéis que hay muchos investigadores de la creatividad, que podemos criticar muchos los sesgos que tienen, pero en ese equilibrio entre cualidades, entre características como por ejemplo la originalidad, la autonomía, la divergencia, también pesa mucho la concentración, el esfuerzo, el trabajo, las horas de trabajo. Quiero decir con esto que hay una serie de valores, como también el entrenamiento, y en la formación hay un papel en el entrenamiento, en el ensayo-error, en el hacer muchas veces algo para conocer bien cuáles son los matices de aquello que se está haciendo. Y esto a mí me parece importante, pero por supuesto creo que un grandísimo riesgo, y es lo que he intentado enfatizar en la charla, un grandísimo riesgo de la formación contemporánea, que creo que especialmente afecta a las universidades y me parece que todavía no tanto a las escuelas de arte, pero que es algo que planteo para que tengamos en cuenta, es la tendencia a poner en primer lugar
hacer más encorsetado, que nos lleve todos, a estudiantes y a profesores también, a un tipo de hacer más precario en el sentido de repetitivo, no autónomo, donde apenas hay margen para la subjetividad, de forma que el sujeto queda limitado a los fines de semana o a las vacaciones. Y ahí vuelvo a Simone Weil. Simone Weil comentaba: he sentido ser un sujeto libre solo el domingo, o solo las vacaciones, que son esos tiempos para descansar y en los que en muchos casos aprovechamos para retomar nuestros proyectos creativos. Aquí hay un equilibrio importante que tenemos que ser capaces de crear, de construir colectivamente como escuela, tanto como profesores, alumnos, como entre todos nosotros, reivindicando esos tiempos. Esos tiempos son esenciales para algo que realmente tenga sentido y tenga profundidad y podamos considerarlo bajo ese enfoque que os he comentado, creativo. Entonces creo que esa percepción que tú comentas apunta a una tensión sobre la que es interesante pensar y sobre la que es interesante proponer estrategias para intentar disponer de las mejores condiciones de autonomía y formación de cara a nuestra formación y a nuestra producción creativa. Vale, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Tenemos una pregunta mientras pasamos el micrófono a la sala. Una pregunta en el chat de JM, da la enhorabuena a Remedios por la ponencia y nos plantea que frente a este contexto tecnocapitalista y con una creciente automatización del trabajo, no tendría más sentido que las máquinas nos libraran de trabajos más mecánicos, repetitivos, duros y tediosos para podernos dedicar a los trabajos creativos en lugar de desarrollar inteligencias artificiales que emulen esa capacidad humana. Ahí está planteando ese conflicto entre el interés capitalista por desarrollar inteligencias artificiales. Está planteando un poco esta intención del capitalismo de desarrollar inteligencias artificiales para replicar y mejorar la creatividad humana y no para quitar los trabajos tediosos. Es muy interesante esta pregunta porque apunta además a la realidad en la que ahora estamos trabajando, especialmente en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tanto en los grupos que normalmente se han orientado a matemáticas, programación, como en los muchos grupos interdisciplinares donde cada vez las visiones desde la filosofía, el pensamiento y el arte son bienvenidas. En esos grupos de trabajo que tienden a especular sobre la inteligencia artificial hoy y sobre el futuro. Cada vez los estudios sobre el futuro son estudios crecientes, pero ojo, os advierto, hay muchos estudios que hablan del futuro como estudios de la anticipación más propios de la filosofía de la ciencia y pasan por alto los estudios sobre el futuro que desde el arte y desde los estudios críticos podemos aportar, que seguramente muchos andéis en esa línea, cuando por ejemplo, autoras como Donna Haraway, que habla de esa necesidad de incluir el futuro en nuestro trabajo reflexivo desde las figuraciones político-poéticas, por ejemplo, desde el trabajo con la imaginación que se hace desde el arte político. Quiero decir que esa especulación de lo que será el futuro a través de esa inevitable presencia de las inteligencias artificiales es inevitable. Sobre ese dilema que se plantea, parece de sentido común esto que plantea JM, y sin embargo no es lo que está pasando. Pese a que se supone que las inteligencias artificiales nos facilitan las cosas, hay una investigadora que os recomiendo, una científica de datos que se llama Cathy O'Neill, que ha escrito un fantástico libro que se llama Armas de destrucción matemáticas, donde pone sobre la pista de algo que cada vez está siendo más habitual. Mientras unos privilegiados, un grupo pequeño de privilegiados en el planeta tienen la suerte y tendrán la suerte de ser leídos por humanos empáticos, la gran mayoría estamos, no diría sentenciados, pero estamos orientados a ser leídos por máquinas. Esa es la inteligencia artificial, es la que nos lee a la mayoría de los humanos y la que nos va a leer y la que nos va a responder
con determinadas opciones que normalmente, al estar apoyadas en lo que ya ha pasado, va a tender a reiterar ese bucle de retroalimentación de las ideas preconcebidas, es decir, a presuponer que el pobre siga siendo pobre y que el enfermo siga enfermando. Cierto que hay mucha capacidad de mejora en la inteligencia artificial, pero en lugar de los trabajadores creativos en este contexto, claro que es un lugar importante, pero ¿qué es lo que está pasando al menos en este momento en relación a los trabajadores creativos? Están siendo demandados, por supuesto, porque esa imaginación, esa autonomía son necesarias para los diseños de los artefactos, para pensar los imaginarios, los mundos virtuales en los que vamos a habitar de muchas maneras. Pero son contextos que en estos momentos tienden a estar muy precarizados. Y es en esa precarización apoyada en la temporalidad, en el exigir, en el saber que estamos dispuestos a dar más a cambio de menos, porque nos gusta lo que hacemos, es donde yo creo que tenemos que ser capaces de crear estructuras de articulación colectiva y de exigencia de derechos laborales que no siempre han sido los habituales, porque el trabajo artístico ha sido un trabajo que normalmente se ha idealizado como un trabajo muy individualista. Y ahí sois también ejemplo y rareza, porque el trabajo del diseño es un trabajo que legitima y que anima la colaboración entre los grupos. Pasa también en estos contextos de trabajo creativo que cuando los trabajos creativos están muy precarizados, quienes nos parecemos a los robots somos nosotros. Ojo, es que pareciera que la inteligencia artificial adquiere esa posibilidad de la multiplicidad asentada en su programación, pero si analizáis cómo nos comportamos muchos de los trabajadores creativos ante las vidas trabajo mediadas por tecnología, pues muchos podríamos ver muchos bucles en nuestro día a día dedicados a tareas repetitivas, a tareas de justificación. Hablaba antes con Concha, quiero recordar, y con otro compañero, cómo dedicamos mucha energía a justificar lo que estamos haciendo, energía que no dedicamos al trabajo que estamos haciendo, o energía a pedir proyectos, a justificar los presupuestos. Ese vivir en un momento en un momento liminal en el trabajo creativo, donde no nos sirve la herencia que tenemos de los trabajos creativos y todavía no hemos llegado a un contexto nuevo, es muy importante lo que seamos capaces de construir en estos años, porque nos ayudará a crear las bases de una dignidad y de una calidad, de un valor social real de los trabajos que hacemos, pero también de un valor con sentido y reconocimiento de los trabajadores. Bueno, nos queda tiempo solo para una pregunta, si no me equivoco. Sí, 11:26. Recordaros, es verdad que al final Remedios ha tenido tiempo de darnos unas pinceladas y que la editorial Anagrama ha tenido a bien traernos la posibilidad de adquirir su trabajo, sus libros, sus ensayos, que los tenéis a disposición afuera del salón de actos si alguien está interesado en ampliar pues el trabajo de Remedios. Y pasamos a la última pregunta, por favor. Buenas. Aquí. Gracias por levantar la mano. Sí. Nada. ¿Me escuchas? Sí. Si vocalizo así. Si hablas más fuerte, un Vale, poquito más. Vale, lo voy a intentar. Gracias. Yo quería preguntarte, bueno, se ha hablado de trabajo creativo, entiendo muchas veces en lo que concierne a la época laboral, pero también realizamos trabajo creativo cuando estamos estudiando dentro de la propia academia. Y muchas veces es dentro de la academia donde suceden o se nos prima o se nos merma ese entusiasmo. Y por no hablar de academia como un ente abstracto, hablaré de profesorado como algo concreto o como dinámicas que se producen dentro de la propia escuela. Entonces, mi pregunta es qué formas de resistencia tenemos tanto alumnado como a lo mejor profesorado que quiere un poco salirse de esas dinámicas más hegemónicas, que abordan a lo mejor el diseño como un fin último, como sin abordar la interdisciplinaridad, como podrían ser diseño con filosofía, con política, con sociología,
u otras formas de hacer diseño un poco más disidentes o fuera de los márgenes, ¿qué formas de resistencia tenemos? Porque yo entiendo un poco, a lo mejor, o sea, como que lo único que se me viene a la cabeza es la parte común, o sea, lo común, el nosotros, del que a lo mejor habla Marina Garcés, pero muchas veces es muy difícil crear ese nosotros y ese común, y muchas veces nos vemos solos, no nos vemos sin esperanza, nos vemos con falta de referentes. Entonces, pues esa era mi pregunta. Sí, es fantástica esta reflexión que haces porque apunta a algo que ocurre y que limita en el trabajo. Efectivamente, cuando hablamos de trabajo creativo, el trabajo creativo no es solo el que se orienta a ese empleo, sino que ahora estáis en un momento en el que ese trabajo creativo es objeto reflexivo y es práctica cotidiana. Pero es muy interesante tal como lo apuntas, porque yo creo que, y bueno, aludiendo también a Marina Garcés cuando habla de lo común, yo hablaría de lo común y de lo empático, porque es muy importante sentir que profesorado y estudiantes nos parecemos enormemente. De hecho, seguramente que a los compañeros profesores muchas veces estarán en el aula y se sentirán estudiantes, y los estudiantes se sentirán profesores, porque en las dinámicas que suelen predominar en los contextos creativos, o en las que yo creo que debieran predominar, se favorece el diálogo y se favorece presentar los proyectos, presentar los problemas que tenemos, de forma que cada vez que tú, por ejemplo, lo presentas, estás enseñando a tus compañeros. Está muy demostrado que los compañeros aprenden tanto, o a veces en algunas ocasiones mucho, de los propios compañeros cuando les comparten determinadas problemáticas y cómo las han podido superar, que de los mismos, que de los profesores. Pero lo que yo creo que resulta interesante es propiciar contextos de empatía en los que estudiantes puedan, en los que generar esa idea de lo común parte claramente por la puesta en común, por el hablar. Y por el hablar que implica comprender. Es algo que parece poca cosa, pero es tan grandísimo, porque si os dais cuenta no dedicamos tiempo a escuchar y a comprender a los otros. Ese comprender, incluso, yo creo que cuando los profesores estamos muy presionados por trabajos precarios, por trabajos temporales que no sabemos si vamos a terminar, o generar esa complicidad con los estudiantes y que sean capaces de conocer ese conflicto en el que trabajamos y vivimos en la actualidad, de cara a sentirnos acompañados y sentir que en eso que está perturbando a los profesores y en eso que está perturbando a los estudiantes, sentimos esa empatía humana. Yo creo que esa empatía humana, como base del comprender, es el suelo sobre el que se construye todo lo demás. Y ese suelo es el suelo de la resistencia, porque si pensamos en resistencia colectiva, una resistencia colectiva necesita esos vínculos, y esos vínculos nacen como empatía y como complicidad, de la que además tenemos a nuestro favor que para nosotros la imaginación no es algo acomplejado. O sea, imaginar nuevas formas, otras maneras de hacer bajo los corsés que nos imponen, es algo que podemos. Y pongo un ejemplo concreto. Yo recuerdo cuando impartía clases en la Facultad de Educación, que tenía unos programas absolutamente rígidos, con clases de 70, 80 personas, y llegó un momento en que tomé la decisión de hacer un gran esfuerzo de cara a los informes que tenía que presentar para los diversos planes, etcétera, pero también ahí poner mis quejas y de cara a los estudiantes compartirle que dentro de lo que nos pedían íbamos a llevar al máximo la flexibilidad que tenemos en la libertad de cátedra los profesores para generar esos espacios. Y es algo que se aprende y que se puede hacer. Pero yo creo que ser conscientes de esa alianza y ser conscientes de que no podemos, de que como trabajadores siempre tenemos que mantener esa autonomía crítica de ver lo que nos piden,
no de una manera domesticadora, sino de una manera crítica. Y ser capaces también incluso de rebelarnos frente a esas inercias que hoy priman, esas formas de publicar mucho, de indexación, de hacer participar en muchos proyectos. Esto al final contribuye, y también os vuelvo a remitir a la obra de Katia O'Neill plantea muy bien cómo el riesgo de protocolización que hoy sufrimos las universidades y las escuelas de arte también, llevan a la homogeneización cultural. Y es lo que está pasando en muchas universidades, en las que todos aspiran a determinados indicios de calidad y está en juego algo crucial, la diversidad. Por eso yo creo, y a mí es una cosa intuitiva, no sé cómo, pero yo siempre he tenido la imagen de esta escuela como una escuela que era un poco isla. Y yo creo que mantener ese contacto con el mundo, pero ser capaces de mantener una autonomía a la hora de reforzar esos pilares de formación, empatía y también de resistencia crítica, yo creo que es la mayor ganancia para un sujeto y también para alguien que se va a dedicar a un trabajo creativo desde esa idea que comentábamos antes del valor social. Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo para seguir dialogando con Remedios Zafra. Le agradecemos enormemente su presencia aquí en Valencia. Se tiene que ir dentro de un rato, no puede permanecer el día de hoy con nosotros, pero esperemos que en próximas oportunidades podamos tener una actividad más prolongada con ella. Bueno, casi de inmediato seguiremos con la conferencia de Alice Radworth y dejamos unos minutos mientras hacemos las preparaciones técnicas para esta conferencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.